dándoles la bienvenida a este nuevo encuentro de reflexión de la palabra de Dios. En el día de hoy tenemos este breve texto del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 23, y es la primera parte del Evangelio que escucharemos el próximo Domingo de Ramos. Cada texto de la Sagrada Eucaristía tiene diferentes aspectos, tiene diferentes como vectores o diferentes puntos de énfasis. Y pues este texto también pues podríamos haberle hecho diferentes énfasis, pero pues quiero que nos centremos en este texto, en esta expresión del Señor: hagan esto en memoria mía. Les invito para que presentemos a Dios en nuestro corazón, pidámosle la luz de su Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, ilumínanos con tu Espíritu en nuestro camino de fe. Ilumínanos con la luz de tu Espíritu en nuestra oración. Danos la gracia de tu Espíritu para que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, tú quisiste celebrar la Pascua con tus discípulos. Era el anhelo de tu corazón llevar al extremo tu amor por toda la humanidad y dejarnos el memorial de tu entrega y resurrección. Renuévanos con la gracia de tu Espíritu para que comprendamos cada día más tu amor, tu entrega, tu salvación, y que podamos hacer el mismo camino en nuestra vida cotidiana en memoria tuya. Amén. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero hay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Un primer elemento que queremos resaltar en este texto, en esta reflexión de hoy, es esa expresión de Jesús: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer. Hay otras traducciones que dicen: he deseado como ardientemente celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer. Aquí aparece el tema de la Pascua y, y pues es un tema que es gigantesco en toda la Sagrada Biblia o en la revelación bíblica. ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua? Yo pienso que aquí la palabra Pascua no es solamente el rito judío de la Pascua, no es solamente esa celebración que pues está establecida desde el Pentateuco para el pueblo de Israel, sino que Jesús va a celebrar sacramentalmente su Pascua, con todo lo que eso implica y con todo lo que significa, porque es esa Pascua del Señor, es lo que va a vivir. Entonces como que hay una anticipación, porque dice antes de padecer. Pero entonces Jesús va a celebrar esta Pascua con los discípulos. Jesús celebra esta Pascua. Y
como que Jesús concluye: les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Toma Jesús en sus manos una copa de vino, pronuncia la acción de gracias y les dice: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces, esa realidad que pues es Jesús mismo, es esa realidad del reino de Dios que ya acontece en medio de nosotros. Recordemos que ese reino de Dios ya está en medio del mundo, ya está en medio de nosotros. Jesús mismo lo dice en esa predicación: el reino de los cielos está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Jesús es el reino de Dios. Y entonces caminamos hacia la plenitud del reino de Dios. Luego Jesús toma un pan, pronuncia la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. Y me parece interesante que podamos nosotros pensar aquí. Jesús no dice: esto representa mi cuerpo. Jesús no dice: esto simboliza mi cuerpo, sino que Jesús dice: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Luego Jesús hace lo mismo con una copa de vino diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Y entonces aquí podemos como resaltar tres elementos: la nueva alianza. Otro tema gigantesco en la Sagrada Escritura es el tema de la alianza. Entonces recordemos pues cómo podemos ver allá desde el libro del Génesis, pues cómo Dios va haciendo alianzas. Dios hace pactos. Y pues especialmente en el libro del Génesis, pues podemos ver diferentes tipos de alianzas que Dios va haciendo con su pueblo. Vamos a recordar, por ejemplo, la alianza con Noé, la alianza, lógicamente, pues que Dios sella con su pueblo en el Sinaí, etcétera. Y entonces esta copa es la nueva alianza. Por eso hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, de la antigua alianza y la nueva alianza. Entonces esta copa es la nueva alianza. Y así como en el Antiguo Testamento había alianzas cruentas o selladas con sangre de animales dados para el sacrificio, aquí Jesús entonces les entrega esta copa de la nueva alianza sellada con mi sangre. Esta nueva alianza, nueva y eterna, esta nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. La sangre de Cristo derramada por la humanidad. Y Jesús, a continuación, entonces hace este anuncio: pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa. El Hijo del Hombre va a morir según lo decretado. Este es otro elemento también gigantesco en toda la cristología. Y entonces la muerte de Cristo como entrega por rescate de la humanidad, ¿no? Pero también Jesús anuncia: pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Yo les invito a quienes nos siguen a través de nuestro canal en YouTube que podamos retomar el texto en nuestra Biblia y podamos hacer una lectura nuevamente de este texto, Lucas 22, 14 al 23, de una manera pausada, meditada, como siendo parte de esta escena, siendo parte de la última cena, siendo parte de la institución de la Eucaristía, pero también sintiendo que estamos en ese momento con Jesús, sintiéndonos testigos de esta escena que nos presenta el Evangelio de Lucas. A continuación de leer siempre un texto bíblico para nuestra meditación, para nuestra lección divina, pues podemos profundizar el mismo texto para también profundizar nuestra oración.
Una primera pregunta frente a este texto es, ¿qué impresión me causa esta última cena de Jesús con sus discípulos? Podemos, cada uno de nosotros, con nuestro texto bíblico, analizar allá esos versículos del 14 al 23 y podemos como detenernos en diferentes elementos. ¿Qué impresión me causa esta última cena de Jesús con sus discípulos? Y para eso podemos nosotros analizar, pensar, imaginar esos sentimientos de Cristo. Él manifiesta, he deseado ardientemente celebrar esta Pascua con ustedes. Jesús, que nos dice, tomen esto, repártanlo entre ustedes, es mi cuerpo, esta es mi sangre, es la sangre de la nueva alianza. Jesús también anuncia que el traidor está con ellos, alguien que lo va a entregar. Pero también todos ellos empiezan a preguntarse, ¿quién podría ser? ¿Qué impresión me causa todo esto en mi vida, en mi corazón? ¿Qué impresión me causa esta última cena de Jesús con sus discípulos? ¿Qué importancia tiene el hecho que Jesús haya dicho, hagan esto en memoria mía? ¿Qué implica esto para mi vida o cómo nos afecta? Jesús celebra esta Pascua y nos dice, hagan esto en memoria mía. ¿Qué implica esto para mi vida? ¿Cómo afecta esto mi vida? Muchas veces pensamos que esta invitación de Jesús es solamente en el tema celebrativo, pero Jesús nos hace la invitación a que sigamos su enseñanza. Hagan esto en memoria mía. Otro elemento que me parece hermosísimo en este contexto de la institución de la Eucaristía es que cuando Jesús nos dice, hagan esto en memoria mía, es como si Jesús nos hubiera dicho, cuando ustedes hagan esto, yo estaré ahí. Y es todo el tema también que está en la Sagrada Escritura en lo que tiene que ver con el tema de la memoria. Hagan esto en memoria mía. Esto es en memoria de. Y entonces es como la actualización de un hecho salvador en la historia del pueblo, en la historia de la salvación. Hagan esto en memoria mía. Jesús entrega su cuerpo. Jesús entrega su sangre, derrama su sangre por nuestra salvación. Y nos invita a que también nosotros nos entreguemos en memoria suya. Hagan esto en memoria mía, nos dijiste. Fuiste tú quien dejó el encargo y la misión de repetir, actualizar tu entrega. Fuiste tú quien diste a la iglesia la misión de hacerte presente hasta que llegue el reino de Dios en plenitud. Esta es la misión que le diste para que tú pudieras ser alimento del alma, sustento de nuestra vida, dándonos tu mismo cuerpo, dándote a ti mismo. Gracias, Señor, porque eres tú el que te nos das, porque eres tú el que te quedas en cada Eucaristía. Gracias, Señor, por darte a nosotros cada vez que se celebra la Eucaristía. Gracias, Señor. En este profundizar el texto y nuestra oración a través de la palabra de Dios, nos surgen como dos últimos elementos. Busco una actitud para vivir. Luego que hemos meditado el texto, lo hemos orado, lo hemos contemplado, entonces parte de esta oración final o últimos momentos de la lección divina es busco una actitud para vivir.
de acuerdo a este texto bíblico. Podemos, como les decía, retomar el texto y de un solo versículo puede surgir a mi corazón esa actitud que el Señor me pide. El Señor me llama a un compromiso. El Señor me invita. Entonces allí es donde yo analizo el texto y busco una actitud para vivir. ¿Qué voy a hacer concretamente en mi vida para vivir este texto? Y es ese buscar llevar la palabra de Dios a mi vida. ¿Qué voy a hacer concretamente para vivir este texto? Es esa actitud que yo descubro, el Señor me está invitando a vivir eso en mi vida cotidiana. Y qué gracia le pido al Señor para llevar a mi vida estas dos respuestas concretas. Siento esa llamada que el Señor hace a mi corazón. Qué gracia le pido a Jesús para tener esta actitud en mi vida cotidiana. Qué gracia le pido a Jesús para vivir concretamente este texto en mi historia. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has revelado tu amor, tu salvación. Tú nos anunciaste en la institución de la Eucaristía que siempre estarías con nosotros. Hagan esto en mi memoria. En otro momento, tú nos dijiste, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo, hasta el final de los tiempos. Es tu presencia, Señor, tu presencia salvadora. Es tu presencia de resucitado en nuestra historia. Es tu presencia que es misericordia. Es tu presencia de amor. Pero es también tu presencia que nos llama a servir, a trabajar por tu reino. Es tu presencia que nos invita a entregarnos. Es tu presencia que nos invita a ser solidarios, a trabajar por un mundo mejor. Danos tu gracia, Señor. Ayúdanos a entender cada vez más tu palabra. Ayúdanos a entender cada vez más el trabajar por tu reino. Danos tu gracia para que podamos crecer en el llevar a nuestra vida cotidiana tu mandamiento de amor. Fortalécenos en el camino de la fe. Concédenos reconocerte siempre en nuestra vida, en nuestra historia, vivo y resucitado. Concédenos reconocer que tú pasas por nuestra vida, que tú caminas en nuestra historia y nos invitas a la plenitud. Señor Jesús, te damos gracias por el llamado que nos haces a vivir el camino de tu reino. Nos dices que el camino es el amor y la solidaridad, la justicia, la verdad, el dar la vida por los demás. Renuévanos en la gracia que nos has regalado desde nuestro bautismo para que seamos obedientes a tu palabra y hagamos todo en memoria tuya. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias por su participación. Nos encontraremos en nuestra próxima reunión para continuar en nuestra reflexión de fe. Dios los bendiga.